Hola, hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Kate Montoya y hoy es nuestro primer capítulo de Historias con Kate Montoya. Son historias de la vida, historias de abusos, de abandono, historias de personas que han salido adelante a pesar de las adversidades. Si ellos no tuvieron excusa, entonces, ¿cuál es la tuya? Y hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Joana Ovar. Hola, Joa, ¿cómo estás? Hola, Kate, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Cuéntanos acerca de ti. ¿De dónde es Joana? ¿Qué edad tiene? Si no te disgusta. ¿Dónde vives No, actualmente? claro, mi Kate. Bueno, yo soy colombiana, vivo en Santiago de Chile hace aproximadamente 10 años. Soy mamá, tengo 35 años, esa soy yo inicialmente. Bueno, yo, ¿y hace cuánto vives en Chile? Bueno, vivo hace casi 9 años y medio de Bogotá, soy de Bogotá. ¿Por qué decidiste venir a Chile? Bueno, fueron varias cosas, Kate. Inicialmente yo creo que lo mismo que todos, buscando el sueño de Ujú. salir de la ciudad donde uno creció, de poder hacer nuevas cosas, de construir, de tener más cosas. Creo Sí. que la misma razón que muchos. Entre ¿Y a otras qué- cositas que ya luego te iré contando. bueno, yo, ¿y a qué te dedicabas en Colombia? ¿Y a qué te dedicas actualmente? En Colombia hice un montón de cosas, hice un millar de Ujú. cosas. Trabajé desde que era muy chiquita como mesera, eh, trabajé atendiendo en mostradores, trabajé como secretaria, trabajé como auxiliar de cartera. A medida que iba estudiando un poquito más, pues iba trabajando en otra cosita como que me funcionara más. Y eso, pero sí, he tenido muchos trabajos, muchos, yo trabajo desde que tenía como 8 años. Cuéntanos acerca de tu niñez. ¿Cómo inició ese proceso en tu vida? Bueno, yo no me crié con mi mamá ni con mi papá. Cuando yo tenía 3 años, mi madre me deja al cuidado de mi abuelita y mi ¿Ya? abuelita vivía con mi tío y con su esposa. Entonces, pero mi abuelita trabajaba en casas de familia, entonces a la hora de la verdad yo quedé, fue en la casa de mi tío y de su esposa. Y pues tuve una infancia un poco compleja porque pues obvio, sin mamá, sin papá, como que no había quien lo defendiera a uno, como que no había, me tocó desde muy chiquitita empezar a trabajar, eh, una historia de vida bien dura, una infancia bien compleja. Sí, porque lo normal, entre comillas, es estar con ambos padres o por lo menos con uno, pero tú no tuviste ninguno. Claro, no, yo vengo a conocer a mi papá ahora hace 5 años, yo tengo 35, yo lo conocí a él hace 5 años. Yo me crié con la esposa de mi tío, obviamente ya tenía sus hijos y pues yo la entiendo hoy. Después de muchos años, yo entiendo que ella no tenía por qué hacerse cargo de una niña que no le correspondía, que no, o sea, como que prácticamente fueron y se la tiraron en la puerta de su casa. Entonces esto se prestó para muchas situaciones dolorosas, porque de ahí yo recuerdo que mi abuelita tenía el último cuarto pues de la casa, como esas casas en Colombia que tienen zaguán larguísimo, que tienen como un Sí. hall, un pasillo largo, y el último cuarto de la casa era el de mi abuelita, y obviamente pues como ella era la que trabajaba para mí, por mí, entonces yo dormía en su cuarto. Entonces esto se prestó para muchas situaciones, para muchas cosas, todo aquel que llegaba de visita, todo aquel que iba, entonces tenían que dormir en ese cuarto porque no había otro espacio, entonces como quien dice, dormía conmigo o a mi lado, entonces eso se prestó para muchas situaciones bien difíciles. Yo y tu mamá, acerca de tu mamá. Mi mamá se fue cuando yo tenía 3 años. Ella conoce a otra persona, conoce al padre de sus hijos, de sus otros hijos. Yo tengo 3 hermanos por parte de mi mamá. Y pues no sé, y pues como que nunca me sentí a preguntarle por qué me dejó, por qué no me llevó. Pero bueno, sí, se fue cuando yo estaba bien chiquitita, entonces me dejó prácticamente a merced o sea, no sabía ya nunca, de vez en cuando iba a la casa donde yo vivía de visita, y de hecho recuerdos, son recuerdos bien complejos que cuando ella iba de visita, yo lloraba rogándole que me llevara, porque mi infancia no era muy bonita donde vivía, porque no, como que nunca tuve un abrazo, nunca tuve lo estás haciendo bien, nunca, como que mi infancia fue muy entre abusos, entre llantos, entre maltrato físico, psicológico, desnutrición.
como que una niña muy, muy abandonada. Bueno, y mira ahora la mujer que eres. Acerca de la familia con la que te quedaste, tu abuela estaba ahí. Mi abuela trabajaba, ella trabajaba de lunes a viernes en una casa de familia, entonces solamente la veía los sábados y los domingos. Para mí los fines de semana fueron maravillosos, creo que mis recuerdos más bonitos fueron los fines de semana cuando ella estaba. Y el tema de la escuela. El tema de la escuela, yo iba, sí, iba todos los días al colegio. Al principio me encantaba, yo amaba estudiar, pero de un momento a otro todo se torna difícil porque hasta donde yo recuerdo y los recuerdos que yo tengo de niña era que a mí me tocaba ganarme la ida al colegio, la ida a estudiar. Como que para mí ir a estudiar tenía que ser algo trabajado, algo que me tenía que ganar, como que si yo no te dejaba organizada ciertas cosas, si yo no limpiaba, si yo no hacía ciertas situaciones, creo que llegué todo el tiempo, de hecho creo que eso me trajo repercusiones de adulta, porque toda la vida llegué tarde, siempre llegué tarde al colegio, siempre llegué tarde como en la universidad, siempre llegué tarde a los trabajos y era justamente por eso. Yo recuerdo que ya al último minuto yo estaba terminando de lavar los platos para poder salir corriendo y llegar a tiempo al colegio. ¿Y las personas con las que te criaste, tienes contacto con ellas hoy en día? Sí, yo tengo contacto con ellos, igual lo que te digo, no, no hay rabia, no hay resentimiento, porque entiendo que no les correspondía, no, no era, o sea, antes hicieron bastante por mí, como haciéndose cargo de otra niña más, sabiendo que ya tenían sus cosas, que tenían que pagar sus alquileres, como todas las cosas, y otra boca más en su casa. Entonces, como que, pero sí, sí tengo contacto con ellos. No quiero como hacer preguntas que te puedan incomodar, pero tú nos No te contabas preocupes. el tema de los abusos. ¿Cómo fue esa parte? Que creo que es un tema que no todos se atreven a hablar públicamente. Bueno, como yo era chiquitita, y de hecho esto ni siquiera fue culpa de nadie en realidad, bueno, no sé, como te cuento, yo dormía en ese cuarto, en esa habitación. Entonces recuerdo a una persona en especial, en realidad fueron varias personas, fue súper repetido, eso sí siento que no, no quiero como ahondar en eso, pero sí fueron varias personas. Hay una imagen de alguien en especial que trabajaba en carnicería. Entonces, en ese entonces en Colombia usaban una bata blanca los carniceros, no sé si tú en algún momento lo viste, y pues estaba todo manchado de sangre. Entonces verlo llegar era como, yo era muy chiquita, tendría como unos 7, 8 años, y yo sentía que era como un monstruo, o sea, verlo, oírlo llegar para mí, yo sentía que me temblaban las manos, que me temblaban las piernas. Ver llegar a esa persona era como muy cruel, como que me hacía sentir muy mal, me hacía, y pues obviamente en ese entonces yo sentía mucho miedo de contar las cosas, sentía mucho miedo de decirle a alguien cómo es que me están haciendo esto, o me pasa esto en las noches, o entonces como que nunca le conté a nadie, siempre me quedé con eso hasta adulta. Lo que sí tengo claro es que fui una niña muy rebelde, muy, muy grosera, entonces eso también complicaba mi situación, porque tras de que ya uno estaba en un lugar donde no era bienvenida, porque era muy notorio, adicional era muy, muy rebelde por todo lo que hoy en día lo puedo entender, y puedo entender a esa chiquitita que no era culpa de ella, sino era toda la situación que estaba viviendo, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato y abuso sexual, eran como muchas cosas al mismo tiempo. Entonces yo era la rebeldía en pasta, yo era súper grosera, yo tiraba las cosas, yo hacía las cosas de mala gana, yo fui como muy, muy rebelde a la hora de ser chiquita, Yo 15, digo 16 igual años. por compartir esas experiencias tan difíciles para ti con nosotros. A las personas que están pasando por situaciones de ese tipo, ¿tú qué les aconsejarías? Mira que hoy en día, bueno, yo por mucho tiempo me paré en una posición de víctima. Yo, de hecho, peleaba con mucha gente y decía que yo era una víctima, y yo duré siendo víctima, ponte, no sé, como hasta muy, tenía como 28 años y todavía me paraba en mi posición de víctima de todo lo que me había sucedido, que era entendible. O sea, sí fui una víctima. Y a las personas que están pasando en este momento por esto, pues, o sea, creo que ya ser adulto es complejo, ya es como pone una voz de alto y acusa, denuncia a los papás, a las mamás, que estén muy atentos de sus hijos, que no duden ni un segundo de las acciones de sus hijos, de lo que sus hijos les dicen a nosotros como papás, porque yo hoy en día soy mamá de 3, y como que lo que les diría es muy atentos a los cambios. Un niño rebelde, un niño grosero,
no es necesariamente porque la vida, porque el niño es grosero, porque no, hay algo más a fondo, indague, investigue, analice bien como cada acción del niño para poder estar atento a este tipo de situaciones o a este tipo de cambios. Los niños tienden a tener mucho miedo. Sí, por ejemplo, hay historias de adultas que cuentan lo que les pasó cuando eran niñas. Y hay muchas personas que aún tienen 50 años y nunca se han atrevido a contarlo. Ya vamos a hablar Claro, de lo que haces hoy en día, pero para las personas que no se han atrevido a contarlo después de 50 años, ¿crees que eso es liberador para ellas? totalmente, Kate. Yo siento que no solamente liberador para ella, sino liberador para toda la familia. O sea, porque cuando tú cuentas como que te liberas, pero porque le abres espacio a nuevas situaciones, como que suelto este suceso, les cuento a todos, suelto este suceso, dejen de verme como la persona que quizás tiene reacciones, porque sí, porque es que todo este tipo de situaciones tiene reacciones adversas, tiene enojos de por medio, tiene rebeldía de por medio, tiene como un montón de cosas y hay muchas personas adultas con 50 años que todavía están viviendo como esa etapa de enojo, de tristeza y no saben por qué y resulta que lo que pasa es que están bloqueadas por todas esas situaciones que vivieron de niñas y que no han podido contarles a nadie. Entonces, no digo que tengan que contarlo así como yo públicamente, yo, obviamente eso es algo que yo ya sané hace mucho tiempo, yo ya lo liberé, yo ya lo solté, a mí ya ni siquiera me causa dolor. O sea, pensar en eso, antes yo no podía hablar de esto sin llorar, pero siento que hoy en día ya está liberado, está sano el tema. No digo que estas personas tengan que ir a contárselo a todo el mundo o hacer un live para contarlo, pero sí digo que hoy en día hay muchas terapias, hay muchas personas que están ahí para ayudar, entonces sí hay muchas opciones para que se liberen de todas esas cosas que les hicieron daño y que finalmente no las dejan avanzar. Bueno, tú viviste con esta familia desde los 3 años, ¿hasta qué edad? Hasta los 13 años, a los 13 años me fui de mi casa, bueno, yo me fui varias veces, Sí. me escapé, me volé de la casa varias veces porque reitero, una muchacha muy rebelde. Yo a los 13 años ya iba de fiesta, a los 13 años ya trabajaba, a los 13 años como que yo ya sentía que era un adulto. Yo a los 13 trabajaba en una panadería que quedaba cerquita de la casa y de hecho tengo un día muy marcado, fue un día que yo ya llevaba como 2 semanas sin ir a la casa porque al final mi abuelita eligió, como que fue a buscarme a esta panadería porque alguien le contó que yo estaba trabajando allá. Ahí no había teléfono celular, ahí no había como toda esta conexión de ahora, entonces ella como que alguien fue y le contó, oiga, yo vi a su nieta que estaba trabajando en tal lado y ella fue a buscarme y me llevó una carta muy sentida, muy bonita. Y creo que fue un antes y un después. Después de eso, mi abuelita me dijo como vámonos a vivir solo las dos. Aún así nunca fui capaz de contarle. Yo vine a contar toda mi situación ya adulta. Estando grande, un día dije, no voy a permitir que mis abusadores sigan por ahí andando como si no hubieran hecho nada y de pronto cuántas niñas de mi familia a las que puedo evitarles alguna situación. Entonces yo vine a contar todas estas cosas ya de adulta, de grande fue que conté toda la situación de los abusos. ¿Y por qué decidiste tomar acción respecto a ese tema? ¿Por qué decidiste darle ese giro a tu vida después de tantos años? Yo no sé de dónde, pero desde que era muy chiquitita, yo recuerdo una vez un sueño que tuve que decía que como que de país en país saldrás avante y tendrás reconocimiento entre todas las naciones. Fue como una frase que me quedó guardada desde muy chiquitita. Y entonces yo quería, desde muy chiquita, te prometo que esto, yo creo que yo pensaba que yo quería ayudar porque es que no sé ni cómo explicarlo. Yo quería entender a la gente adulta que había hecho ciertas situaciones, quería entender a mi mamá, quería entender a mis abusadores, quería saber por qué la gente hacía lo que hacía. O sea, desde muy chiquita tuve esa necesidad de querer saber, pero ¿y por qué es que ellos actúan así? Entonces, desde muy pequeñita siempre o quería ser psicóloga, o quería ser psiquiatra, o quería meterme en algo que me permitiera saber por qué la gente actúa como actúa, porque la gente que dice que es mala y porque la gente que dice que es buena, qué es lo que pasa por la cabeza de todas estas personas. Entonces, en esta búsqueda y en de a poquito va saliendo como esa imagen de tribu sanadora, que es con lo que eh, a lo que yo me dedico hoy en día. Y de a poquito yo decía, yo quiero ayudar a otras personas, pero entonces ¿desde dónde? ¿Desde qué postura? Porque ponte que cuando tú eres víctima, a ti la vida te pone en situación de víctima.
Una víctima no levanta la voz, una víctima no tiene carácter, una víctima no es capaz de hablar duro, una víctima siempre está callada, es sumisa, una víctima tiende a menospreciarse, una víctima tiende a resguardarse, a esconderse. Y no era lo que yo quería como pararme frente al mundo y hablar duro y entonces ponle atención que todo eso que yo viví de niña vino a ser eco cuando yo era un adulto, porque resulta que cuando yo era niña me decían palabras muy feas que vengo a entender después de grande a través de terapias hipnóticas, a través de un montón de cosas que como con las que yo he vivido, con las que yo he hecho el trabajo de sanación, me daba cuenta de muchas cosas que habían pasado cuando era niña, de palabras muy feas como bueno, es que ni para qué las decimos, pero eran palabras que me habían marcado y que me habían condicionado a tener una vida adulta de ese mismo tipo de situación. Lo que hoy en día de adulto me está sucediendo tiene que ver con esto, entonces me sumerjo en este maravilloso mundo de lo que es la neurociencia y de entender cómo funciona el subconsciente y todas esas cosas para poder sanarme inicialmente yo. ¿Hace cuántos años estás en este proceso de sanación? Claro, bueno, te cuento que fue una búsqueda enorme, enorme. Yo fui a retiros, yo me interné en islas, estuve como 7 días en una isla por allá en Santa Marta y no comí como por 7 días y tomé medicinas ancestrales y hice un montón de Fuerte. cosas. Después me fui a Holanda a buscar también como una especie de, era como una secta, por así decirlo, de la New Age, y entonces me metí en el mundo hippie, y entonces, pero siempre tratando de buscar respuestas, de buscar por qué me sentí así, porque fui una mujer muy depresiva. Mi crisis de depresión más fuerte duró 7 meses, acostada en una cama. Claro, y mis hijos pequeñitos y ellos les tocaba prepararse en las cosas solos y les tocaba como irse a estudiar solitos porque yo no tenía fuerzas ni para levantarme. Entonces como que yo decía, pero ¿qué es todo esto? O sea, yo no puedo creer que yo haya venido a este mundo solo a esto. O sea, no puedo, no. Como que algo dentro de mí, por un lado me decía, viniste a sufrir, este es parte de tu vida, este es el ciclo de tu vida, tú ya no tienes como, ya no hay, ya ni para qué sigue buscando, lo suyo es sufrir, 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 sufrir. Entonces yo estaba metida en una ruedita de sufrimiento y si no había sufrimiento a mi alrededor, yo me lo generaba porque era parte de lo que ya tenía guardado en el subconsciente. Entonces si no sufría, me generaba el sufrimiento, y si estaba muy bien, entonces yo me generaba una crisis depresiva, y si estaba saliendo otra vez de la crisis, entonces me generaba una crisis de pánico, y si estaba saliendo de la crisis de pánico, me generaba una situación económica. O sea, siempre como en esa misma onda. Entonces yo dije, no, pero esto no puede seguir, o sea, no creo, de verdad no. Y ahí empieza toda esta búsqueda interna de no, algo pasa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo desbloqueo todo esto? ¿Y cuál ha sido tu mayor cambio en la forma de ser? ¿Que consideras Uy, que cambiaste radicalmente, que lo tenías impregnado en ti? el modo víctima. Creo que suena súper duro, suena feo decir pero el modo víctima era lo que yo tenía impregnado en la piel. Yo todo lo tenía que hacer o a través de situaciones de generar lástima, generar pesar, porque pobrecita yo, porque mira todo lo que me pasó, porque mira todo lo que viví, porque entonces siempre el modo víctima era parte de mi diario vivir. Yo a todo el mundo como que, ay, mira, pobrecita yo, o entonces salía de algún lado y algo estaba bien y yo decía, no, pero es que no va tan bien porque pobrecita yo, porque hay algo me pasa, no, pero pobrecita yo. Y ese modo víctima fue difícil de arrancar, fue como que cuando lo quise despegar, se despegó con todo y piel. Fue bien heavy pensar que lleva muchos años en esa misma situación. Bueno, creo que hay muchas personas que están en la misma situación. Sí. Joa, ¿tú cómo has logrado encontrar fuerza y resiliencia para superar estas adversidades? Yo creo que fue lo primordial, lo primero fue darme cuenta y aceptarlo, entender que sí había sido una víctima, que no tengo, o sea, porque también creo que es uno de los pasos primordiales, darte cuenta que sí, fuiste una víctima. O sea, no te culpes, no te juzgues, no te frustres, no te sientas enojado contigo mismo porque fuiste una víctima. Entonces, cuando yo entiendo que sí, fui una víctima, ya yo te amo, te honro, ahora te puedo ver, antes no podía verte, antes sentía que tú tenías la culpa de todo, sentía que tú te generabas todo, ahora puedo verte. Y cuando ya me pude ver, entonces ahí dije, listo, pero ya, fui una víctima, pero ya, ponle punto y final, ponle
pause a esto porque no puede seguir así, no podemos seguir en lo mismo. Eres muy valiente. ¿Y qué estrategias o recursos te han ayudado a reconstruir tu vida después de las experiencias traumáticas? Claro, yo creo que haberme sumergido en todo este mundo de la neurociencia, la programación neurolingüística, lo que te digo, yo inicialmente ahondé en medicinas ancestrales, yo cuánta terapia me decían, yo allá estaba metida porque siempre tuve la intención de sanar mi niño interior, creo que era una de las cosas más fuertes, yo sabía que tenía que sanar mi niño interior porque mi niño interior no estaba bien, yo sabía que a mi niño interior le habían hecho mucho daño, que había pasado cosas que no tenía por qué pasar un niño, hubo mucha gente que juzgó a esa niña y hoy en día yo decía, si no me paro a defender yo a mi niña interior y a mi adulto de hoy en día, ¿quién lo va a hacer? Voy a seguir yendo a la deriva y todo el mundo va a decir, es que ya haces, es que ya esa. No, espérate, un poquito, espérate porque sí, no había quien la defendiera, no había quien la cuidara, pero hoy en día estoy yo y estoy firme y estoy parada por cuidarme, por defenderme y por amarme. Entonces creo que la resiliencia salió de adentro, fue una fuerza interior de, pucha, yo, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Si no lo hizo nadie de niña, ahora ¿quién lo va a hacer de adulto? ¿Quién te va a cuidar? No, muchacha, párate y duro por eso, porque ¿qué hacemos? Entonces nos va a seguir llevando la corriente por cuánto tiempo más. ¿Y qué le dirías a esa niña hoy en día? Uf, yo creo que le diría muchas cosas, en especial que fue muy valiente, que la honro, que la respeto, que la admiro, que, que yo sabía que iba a lograr hacer muchas cosas. Hay muchas cosas hoy en día que yo he logrado que no son ni la mitad de todo lo que quiero lograr, pero que sé que me las planteé desde que era muy chiquita. Cuando era muy chiquita yo lo contaba en mi página de internet. Yo lavaba los platos, yo lavaba la loza y yo hablaba como wichu, 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 porque yo me imaginaba que estaba hablando en inglés y que hacía negocios en inglés y desde muy chiquita siempre como que me metí en el mundo de que yo iba a ser alguien grande, de que yo quería lograr cosas grandes. Yo no sé en qué momento del camino se me fue olvidando, porque hubo un momento en el que se me olvidó y se me olvidó por completo. Claro, lo recuperé cuando la sané, cuando elegí sanarla, cuando elegí decirle, oye, te puedo ver, ven, hagamos cosas juntas, trabajemos. Y entonces empecé a trabajar con mi yo interno, empecé a trabajar con esa vocecita que todos tenemos ahí diciéndonos cosas feas. Ya yo empecé a hacer las paces con ella y a tratarla con mucho amor, como que tranquila, vamos a hacerle, vamos a darle. Si Y esa ha vocecita sido claro, y ponte que esa vocecita interna fue la programación que te pusieron a ti sí, y tu programación, si no fue buena, pues analiza cómo te va a hacer de daño cuando estás grande, cuando estás adulto. sí, y Joa, ¿cuáles han sido los desafíos más difíciles que has enfrentado en tu proceso de recuperación y cómo los has superado? Creo que de los desafíos más grandes, Kate, podría decir que es como el ir caminando y volver a caer. Ir caminando y volver a caer, como levantarte un día con mucha fuerza y mucha alegría y al otro día no sentirte igual y no saber qué hacer. Creo que esos eran los desafíos más grandes, como que, porque tú sabes, te empiezas a sentir frustrado y empiezas a decir, entonces otra vez volví a fallar, otra vez no lo volví a hacer, otra vez no lo intenté, otra vez. Entonces creo que han sido uno de los desafíos más grandes. Tuve que trabajar mucho en mi inteligencia emocional porque me pasaba mucho. Caminaba 3 pasos y me cansaba. Y caminaba 4 pasos y me cansaba. Y hacía algo y entonces sentía que no era suficiente y volví me frustrado y me daba 3 para atrás. Con eso he trabajado harto. Sí. ¿Y hay personas o apoyos específicos que te hayan brindado un gran apoyo durante tu proceso de sanación y crecimiento? Sí, Kate, yo creo que muchas personas, en especial mis hijos, para mí, te confieso algo y yo se los confieso a ellos todo el tiempo y es que eh, cuando yo me fui de mi casa, yo decía, yo quiero tener una familia, era parte, siempre quise, siempre, creo que ese fue uno de mis más grandes sueños, ir a encontrar dónde pertenecer, porque tuve ese rechazo de no sé a dónde pertenezco, porque en ningún lado me sentía bien. Yo iba donde mi mamá y no me sentía cómoda. Volvía a la casa donde había crecido y obviamente tampoco me sentía cómoda. Entonces yo dije, voy a crear mi propia tribu, voy a crear mi propia familia. Es cuando encuentro al papá de mis hijos, que yo era muy chiquita. Y entonces mi intención siempre fue como tener hijos para crear una familia, para crear una tribu.
y bueno, gracias a Dios se dio en buen término, no fue ¿Y, tan caótico. y qué edad tenías cuando tuviste tu primer hijo? 16 años. 16, joven. Tenía, claro, y lo que pasa es que como yo ya me había ido de mi casa, como yo ya trabajaba, como yo ya había hecho un montón de cosas, yo empecé a hacer cosas muy chiquita. Entonces ponte que a los 18 años, mientras la gente estaba recién saliendo del caparazón para empezar una vida adulta, yo ya había hecho yo ya tenía 3 hijos. Yo llegué a los 19 y ya tenía 3 hijos, entonces a los 19 ya tenía, porque mis hijos son súper seguiditos, entonces como que era eso, el juicio de la gente, el juicio de, porque es que la gente habla sin saber, ¿no? Y qué duro. Hoy en día a mí no me cuesta, a mí no me afecta y creo que como te estás pudiendo dar cuenta, a mí me da igual si alguien juzga o no juzga mi proceso, porque hoy en día me atrevería a decir, ven, camina lo que yo he caminado, venga, si me quiere juzgar, venga, aparece aquí, mire los toros desde aquí. Entonces, como que hoy en día no me cuesta, pero sí es muy duro encontrarse en la calle personas que van por la vida juzgando, es que esa tiene tantos hijos, es que esa hizo tantas cosas, es que desde chiquita anda en la calle, es que, pero usted qué sabe, usted por qué No habla lo sabemos. que no conoce, claro, entonces creo que el prejuicio de la gente es lo que más daña, más que cualquier otra cosa, es poder soportar y afrontar el juicio de las personas. ¿Y qué edad tiene tu hijo mayor, por ejemplo? 18. Mi hijo mayor 18. tenía 18 años. Es que tú estás demasiado joven, pero eso es bueno, porque cuando los hijos están más grandes, no puedes salir con ellos y ni parece la mamá. Ay, es una bendición. Yo Ay, de sí, hecho lo hago. Salgo con mis hijos, salgo con mis hijas y a mí como que me dicen que son mis hermanas. Porque la más sí. chiquita de hecho se parece mucho a mí, entonces como que es A mí eso me bonito, pasa es también con rico. mi mamá. Sí, es rico y es bonita, me parece lindo. Hoy en día me los disfruto, no te niego que esa fue otra etapa dolorosísima de mi vida Claro. porque fue muy complejo cuando yo conozco al papá de mis hijos. Obviamente su familia, pues él estudiaba y llegué yo como a quedar embarazada y a mí no me interesaba, yo quería tener hijos y entonces como que yo nunca me cuidé o nunca hice algo para evitar todo lo que yo quería. Entonces, obviamente fue el juicio también de la familia de él, el juicio de mi familia, porque era muy chiquita y tenía 3 hijos, el juicio de todo el mundo y aparte, pues, aparte ser mamá sin haber tenido Mm. una mamá. Entonces, como que no tenía de dónde cogerme, como que yo decía, pero ¿y qué hago? ¿Cómo les enseño? Porque evidentemente lo que yo había vivido no era lo que yo quería que ellos vivieran, estudiando y seguir trabajando y al mismo tiempo ser mamá y al mismo tiempo ser esposa sin saber hacer todo, como que me metí en camiseta de 11 balas y nunca supe en qué momento, qué hice, como que yo decía, no, espere, ya me quiero devolver. Mi mayor bendición, de verdad que... Lo que tú nos cuentas es doloroso, la verdad, que hayas tenido que pasar por eso. Pero bueno, gracias a eso eres lo que eres hoy en día. Sí, ¿Cómo ha influido tu experiencia en tu perspectiva de la vida y en tus metas y sueños? uff, total. Kate, yo creo que hoy en día yo le doy gracias a cada situación. No, no me lo preguntas, pero yo le doy gracias a mis abusadores, le doy gracias a la gente que me maltrató, le doy gracias a la gente que me humilló, a la gente que me rechazó. Hoy en día digo gracias por cada circunstancia, porque de no haber sido así, probablemente hoy en día no tendría la fuerza que tengo. Yo hoy en día me considero una mujer muy fuerte, lo que tú decías, muy resiliente, como que a mí, para que algo me tumbe, para que algo emocionalmente como que me haga tambalear, tiene que ser algo demasiado fuerte y no pasa, o sea, hoy en día, hoy te estoy hablando de 2023, a mí para que algo me desestabilice ya es muy difícil, a mí me pueden cortar la luz, el agua, la energía, todo al mismo tiempo y yo estoy tranquila, yo estoy calmada porque sé que voy a solucionar, sé que voy a poder tranquilizar, sé que voy a poder solucionar de alguna u otra manera. ¿Y has encontrado alguna manera de utilizar tus experiencias pasadas para ayudar a otros o para crear un cambio positivo en tu comunidad, en tu alrededor? Claro, mi Kate, pues de todo esto surge finalmente mi emprendimiento que se llama Tribu Sanadora. Tribu Sanadora es un espacio en donde yo quería que personas que habían pasado por situaciones, probablemente no las mismas que yo, pero sí situaciones difíciles, complejas en la vida, poderles decir como vengan, miren que no es el fin del mundo, sí, nos pasaron cosas, nos sucedieron cosas muy terribles, tengo la empatía y tengo la capacidad de ponerme en los zapatos de cualquier persona,
porque siento que cada quien lleva su propia cruz, que cada quien lleva como su propio lastre, su propia situación. Entonces creo que me ha ayudado mucho a tener empatía y a poderles decir como vengan, hagamos algo y usted puede cambiar. Y entonces me metí en todo esto del mundo de lo que te decía, como de estudiar la mente, de estudiar el cerebro, porque reaccionamos como reaccionamos, de cómo puedo cambiar esa programación que ya no me funciona, cómo puedo hacer ciertas cosas. Y hoy en día le enseño a las personas a cómo lo que te pasó no te define como persona. Finalmente, lo que te pasó es simplemente una historia, triste, grande, chiquita, como quiera que haya sido, fue la historia, fueron los hechos y la interpretación que tu cerebro le dio en ese momento la podemos cambiar. Probablemente hoy en día tú viviste todas esas situaciones para ayudar a otros, tú viviste todas esas situaciones para poder aportarle a otros en la vida y eso me ha ayudado mucho, mucho. Siento que son varias las personas que gracias a Dios hemos podido ayudar a través de Tribu y bueno, en eso seguimos, vamos avanzando. Yoa, ¿y qué consejos o palabras de aliento darías a otras personas que también han sufrido abusos, abandono y están buscando esperanza y fuerza para seguir adelante? Claro, yo creo que el consejo primordial es que tú no tienes la culpa de nada. Tú no eres culpable de lo que quiera que haya pasado, no depende de ti ni dependió de ti, porque desafortunadamente o afortunadamente la programación que tenías no era la indicada en ese momento. Entonces, mi consejo es, eso no te define. Lo que quiera que haya pasado no define a nadie. Todos los seres humanos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es ese superpoder, Kate? Cuéntame. El poder de decidir, el poder de tomar una elección, el poder de tomar una determinación. No soy lo que me dijeron que era, no soy lo que me hicieron, no, esos simplemente fueron hechos con interpretaciones. Probablemente mi cerebro haya exagerado, mi cerebro de niño haya visto las cosas con una magnitud que hoy en día no lo juzgo, no lo culpo, yo digo, fue lo que vivió, fue lo que sus... Entonces eso se maximizó y entonces entre más iba creciendo, yo sentía que el miedo era más fuerte y sentía que entonces, como que todas esas cosas que me programaron, ese sería el consejo para las personas, todas esas cosas que te programaron no te tienen que definir como persona. Hay un poder, todos tenemos el mismo superpoder y es elegir, decidir, hoy tomar una determinación aquí y ahora, decir lo que me pasó, ya, me pasó, yo no puedo hacer nada sobre lo que ya sucedió. ¿Cómo lo cambio? Lo cambio desde aquí, cambio mi futuro, voy por mi mejor versión, porque no me quiero quedar siendo la pobrecita, la víctima, al contrario, yo puedo hacer de mi más grande debilidad mi más grande fortaleza, porque a través de eso yo puedo ayudar a otros. Si yo estoy bien, yo puedo ayudar a cualquiera, yo puedo ayudar a mis hijos, yo puedo ayudar a mis padres, yo puedo hacer que mi gente esté bien, pero si yo estoy mal, ¿cómo ayudo a otros? Claro. Entonces, mi consejo más importante es usted, primero trabaje en usted, trabaje en su amor propio, trabaje en su valía. Si hay programas, si hay mala programación, ahorita, hoy en día hay muchísimas herramientas y justamente aprovecho para hacer la cuña publicitaria, eso hacemos en Tribu, nosotros creamos entrenamientos, creamos retiros, entrenamientos mentales que le ayudan a las personas a transformar todas estas situaciones, a entender que lo que quiera que te haya pasado, como te decía anteriormente, no te define y que si bien es cierto hoy en día hay estancamientos, hay bloqueos, hay situaciones que no te permiten avanzar, es porque tienes una programación errada y que no es tu culpa, simplemente hay que empezar a cambiar como esas situaciones a través del subconsciente y que hay que ser valiente, pero hay que tomar una decisión, hay que tomar una determinación de qué es lo que quiero ser. Ya lo que fui no me gustó, no me funcionó, pero qué es lo que quiero llegar a ser, a dónde quiero llegar de aquí para adelante. Claro. Yo igual te iba a preguntar sobre Tribu Sanadora. ¿Cómo nació? Tribu Sanadora nace hace muchos años con el papá de mis hijos. Nosotros empezamos a crear como un programa para ayudar a las personas a bajar de peso. Eso era Tribu Sanadora inicialmente, no se llamaba Tribu Sanadora, se llamaba Integralmente Sana. Y era como para ayudar a la gente. Yo siempre tuve la intención yo sabía que lo mío era ayudar a las personas, pero no sabía desde dónde, no tenía, pero como yo tenía claro que era ayudar a alguien, yo sabía que mi cerebro me iba a dar las respuestas de cómo llegar, de cuál era la luz. Entonces era ayudando a las personas a bajar de peso, pero igual yo sentía que como que por ahí no era, yo decía, pero es que esto no es tan así, yo como que no. Y entonces de a poquito después pasa lo de la depresión, esta depresión fue como en el año
2015, 2016, no, miento, como en el 2018, un año antes de la pandemia, que 7 meses en cama y un día me Muchísimo. levanté y dije, mucho, eso fue demasiado, y me enfermé y bueno, fueron un montón de cosas feas y fue una situación horrible que hoy en día entiendo que eso también pudo haber generado traumas en mis hijos. Nosotros como papás a veces no entendemos que influimos 100% con nuestras acciones en la programación de nuestros hijos. Y yo les metí como esas cosas, ver a una mamá y bueno, y ahí pasaron muchas cosas porque ahí entré en el alcohol, empecé a consumir mucho alcohol. Entonces era alcoholismo sumado a la depresión y sumado a que fumaba como una loca y a que hacía un montón de cosas. Entonces fue como esa autodestrucción. Y yo dije, no, ya, espérate, párate. Me paré un día frente al espejo y dije, esto no puede seguir pasando, esto no puede suceder. Fui yo en realidad. Como que yo misma me di pesar, yo misma me di lástima y dije, no, pero ¿qué es esto? Y No, todo esto el no mundo. puede seguir así, no, ya me pasé. Y aparte también tengo, ¿te acuerdas que te conté que mi papá aparece cuando yo tengo 30 años? Bueno, no fue que apareciera, Sí. o sea, sí, apareció, no sé cómo, la vida del universo volvió y lo puso ahí. Y resulta que ellos tenían una vida muy bonita. Ellos conocían un proceso que se llama transformación, que tú también lo conoces. Y entonces yo empiezo a meterme también en el mundo de la transformación y ahí me di cuenta que era por ahí por donde yo quería ayudar, que lo mío era el servicio, que lo mío era ayudar a otros, que lo mío era apoyar a otros, pero aún así todavía no sabía por dónde. Entonces empecé a trabajar, a buscar, a investigar y no he parado de estudiar desde que empecé. Todos los días sigo estudiando, sigo intentando encontrar esas herramientas para poder ayudar a más personas a salir de ese hueco, porque finalmente fue un hueco en el que no te metiste por voluntad propia, pero que se puede salir de ahí, claro que se puede salir de ahí. Bueno, y ahora yo dejo una invitación para las personas que quieren contactarse contigo para el tema de bloqueos o para qué tipo de personas deberían ser las terapias de tribu sanador. Claro, nosotros tenemos, bueno, Tribu Sanadora tiene tres ramitas. Finalmente nunca dejamos de ayudar a las personas a bajar de peso. Esa es una de las ramas de Tribu, se llama orgánica. Hay una segunda rama de Tribu Sanadora que son entrenamientos mentales, en donde le enseñamos a la gente dónde están los bloqueos, dónde están sus creencias, justamente lo que estábamos hablando, que fue una programación incorporada que no es su culpa, que de aquí es de donde vienen todas estas situaciones, es aquí donde usted está bloqueado y estancado, pero tranquilo, mire, hay estas herramientas, entonces le mostramos las herramientas y al final hay una tercera rama que son los retiros, entonces en el retiro ya a las personas se les muestra cómo pueden soltar, cómo pueden limpiar, liberar todo eso que te sucedió, eh, que no te define y finalmente ser una persona libre, feliz, ser la persona que tú quieres realmente ser. ¿Y desde qué edad se puede empezar a hacer terapia? Por ejemplo, una niña, no sé. Claro, yo he atendido niños desde los 13 años, me identifico mucho, empatizo mucho con los niños porque adicional mis hijos, pues, como te decía, mi hijo mayor tiene 18 y la más chiquitita tiene 15, entonces como que empatizo mucho con esta edad. La adolescencia para mí no fue difícil, entonces no, la adolescencia de mis hijos no fue difícil, ha sido una adolescencia hermosa, siento que al contrario de muchas mamás que dicen, no, es que no sé qué pasó, no sé, no, para mí Típico fue de lo súper típico. divino. No, para mí fue divino, la adolescencia fue un amor, la adolescencia la pasamos súper rico, ya la estamos terminando de pasar. Entonces, desde los 13, 14 años, yo no soy psicóloga, yo estudié neurociencia, estoy estudiando neurociencia cognitiva del desarrollo, pero en lo que puedo aportar y en mi conocimiento he ayudado a bastantes personas como a salir de estas situaciones. Pero aquí, ¿en quién va enfocado? Básicamente en las personas que ya están cansadas, como que dicen, no, ya estoy cansada de estar deprimido, ya estoy cansada de estar triste, ya me siento cansada de vivir enojada, de vivir como que ya se hartó. Yo digo que las personas que todavía están muy afianzadas con su modo víctima, no porque puedo herir susceptibilidades. Las personas que me han escuchado en entrenamiento saben que yo hablo fuerte, hablo como... Entonces no me gusta herir susceptibilidades, como que prefiero que avance en su proceso de víctima y cuando ya digas, ya me cansé de ser una víctima, estoy preparado para pasar al siguiente nivel, dime cómo lo hago, yo creo que ahí aparezco yo y te digo, ven, yo te explico qué es lo que hay que hacer. Venga, yo le digo cómo podemos cambiar toda esa programación.
Bueno, les tengo que contar que yo estuve en un retiro con Yoa, también en un entrenamiento, y fueron experiencias maravillosas. Yoa de verdad aporta muchísimo, así que quedan todos súper invitados para que sigan a Yoa también. Si tienen alguna duda acerca de los procedimientos, obviamente, no sé si es la palabra correcta, de los procesos, hablen con Yoa, ya les va a resolver todas sus dudas y 100% recomendada. Yoa, muchísimas gracias por aceptar estar aquí hoy. Ha sido muy valioso todo lo que nos has contado. Así que muchas gracias. Este fue, Gracias a ti. bueno, Yoa, gracias. Este fue el primer capítulo con una invitada muy especial, Yoa Valle, de Tribu Sanadora. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. ¿Qué más hay? Chao, chao. Gracias.